¿Cómo te quedaría si te digo que varios actores famosos, sin tu saberlo, han terminado terriblemente mal y han tumbado sus carreras por la borda? Pues aunque delante de nuestros programas favoritos, estos parecen tenerlo todo bajo control. La cruda realidad es que en el día a día, no todos logran mantenerse al margen de los escándalos. En el video de hoy, te vamos a contar la historia de 12 actores mexicanos que ya pasaron por la cárcel. Varios de estos nombres te dejarán impactado, pues te aseguro que varios de estos no sabías que estuvieron tras prisión. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de estos casos turbios. Uno de los más conocidos es Pablo Lee, este actor que había brillado en telenovelas como Mi adorable maldición y La sombra del pasado. Este hombre parecía tener el camino libre hacia el estrellato, pero un solo momento lo cambió todo para siempre. El 31 de marzo de 2019, mientras estaba en Miami, con su familia. Todo inició con un fatídico incidente menor de tráfico. Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, bajó de su auto y golpeó la ventana del vehículo donde iba Pablo. El cuñado se asustó y aceleró casi atropellándolo, pero Pablo, en vez de quedarse quieto, se bajó, corrió hacia Hernández y le dio un puñetazo. El hombre cayó, se golpeó la cabeza contra el suelo, y 4 días después murió por una hemorragia cerebral. Pablo fue arrestado, pero logró volver a México tras pagar fianza. Durante varios meses asistió a las audiencias en Estados Unidos. Sus abogados intentaron justificar el golpe diciendo que fue en defensa propia. Sin embargo, el tribunal no aceptó ese argumento. El caso se volvió mediático y dividió opiniones. Su imagen pública se desplomó y sus proyectos se cancelaron, uno tras otro. En octubre de 2022 fue declarado culpable de homicidio involuntario. En febrero de 2023 le dieron 5 años de prisión, 8 de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Actualmente cumple condena en una cárcel de Florida. En medio de todo, su esposa, Ana Araujo, anunció la separación, aunque afirmó que seguiría apoyándolo por el bien de sus hijos. Su familia busca opciones legales para reducir la sentencia, pero por el momento, Pablo sigue lejos de los foros y de las cámaras de promesa de las telenovelas. Arreo en Estados Unidos. Su historia es un recordatorio brutal de lo rápido que puede cambiar todo, mientras tanto sus abogados siguen apelando. Aunque el regreso a su antigua vida parece, al menos por ahora, muy lejano y distante de lo que logró en su día. Pasamos ahora al caso de Mauricio Islas, otro galán de telenovela que, aunque nunca pisó la cárcel, vio su reputación desmoronarse tras ser protagonista por un escándalo que lo sacudió por completo. Durante años, fue una figura constante en los hogares mexicanos, gracias a títulos como Cielo de papel, La vida en el espejo y Las vías del amor, pero en 2016 su nombre dejó de sonar por sus novelas y empezó a hacerlo por algo mucho más delicado. Ese año, su exnovia lo acusó públicamente de violencia doméstica durante la relación. Aunque su identidad fue resguardada en muchos medios, el impacto fue inmediato. Titulares, rumores, linchamiento mediático y una avalancha de críticas en redes sociales. Mauricio negó todo, asegurando que jamás había agredido a una mujer, y sus abogados salieron a defenderlo, tratando de detener el tsunami mediático que ya lo estaba arrastrando. Lo cierto es que el caso jamás se convirtió en proceso penal. Sin embargo, tampoco hizo falta el tribunal más implacable, el de la opinión pública. Ya lo había sentenciado. Productores comenzaron a apartarlo. Proyectos se congelaron y muchos colegas optaron por tomar su respectiva distancia de él por si las dudas. Aunque con el tiempo, logró volver a la pantalla en series como José José, el príncipe de la canción, la sombra de la acusación siguió castigándolo hasta hoy. Su historia quedó estancada en ese territorio incómodo donde no hay condena pero tampoco olvido, y donde la duda, como siempre, pesa más que cualquier veredicto oficial. Pasando al siguiente caso, Eleazar Gómez parecía tenerlo todo. Juventud, dinero, miles de fans intensos y una carrera en ascenso gracias a telenovelas como Atrévete a soñar, pero su imagen de ídolo juvenil se desplomó en cuestión de horas la noche del 4 de noviembre de 2020, cuando fue arrestado en plena flagrancia tras agredir brutalmente a su entonces pareja, la modelo y cantante peruana Estefany Valenzuela. Según la víctima, Eleazar le propuso matrimonio y, al recibir una respuesta que no le gustó, estalló en furia, la golpeó en el rostro y el cuello hasta que ella logró huir y pedir ayuda. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Estefany llena de marcas visibles. El agresor fue detenido en el acto y los cargos fueron graves. Violencia familiar equiparada. El escándalo fue inmediato. Él pasó 4 meses en el reclusorio norte mientras sus abogados intentaban sin éxito que lo dejaran salir bajo fianza. El caso fue tan mediático que no había forma de minimizarlo. Finalmente, en marzo de 2021,
Se evitó el juicio gracias a un acuerdo con la víctima, 3 años de libertad condicional, una disculpa pública, una compensación económica y la obligación de asistir a terapia para el control de la ira. Pero lo legal fue solo una parte profesionalmente. Eleazar quedó sepultado. Televisa no volvió a tener contacto con él. Las marcas cancelaron contratos y muchos de sus compañeros del medio lo repudiaron. Públicamente su nombre dejó de figurar en las listas de casting. Según sus palabras, está arrepentido y trabaja en su rehabilitación personal, pero recuperar su carrera será otra historia. En una industria cada vez más crítica, con estos comportamientos, su regreso parece más una fantasía que una posibilidad real. La caída de Eleazar Gómez marcó un antes y un después. Un caso donde la industria no se quedó callada, y donde el castigo mediático fue tan contundente como el legal. Ahora, pasamos a una historia que parece sacada de una película, pero no de ficción. La película de Danny Trejo, el actor de rostro más duro que la roca y cicatrices reales, que pasó de ser un criminal peligroso a convertirse en una de las figuras más queridas y temidas de Hollywood. Su pasado no solo es impactante, es escalofriantemente brutal. Trejo nació el 16 de mayo de 1944, en Echo Park, Los Ángeles, y desde muy joven su vida fue una bomba de tiempo. A los 12 años ya consumía heroína y antes de los 15 ya estaba involucrado en asaltos a mano armada. Durante los años 60 y 70 fue encerrado en algunas de las cárceles más peligrosas de California, cumpliendo condenas por delitos relacionados con drogas y robos violentos. En prisión, lejos de tocar fondo, se convirtió en campeón de boxeo, pero también en alguien que poco a poco empezó a transformarse. Comenzó en una celda de aislamiento donde hizo un pacto consigo mismo: dejar las drogas y ayudar a alguien cada día. Esa gran promesa nacida en aquel agujero negro, marcaría el inicio de un giro total en su vida. En 1985, mientras trabajaba como consejero para adictos en recuperación, fue llamado para apoyar a un joven en el set de una película. Al llegar, lo reconocieron y, como en un giro de guión digno de Hollywood, le ofrecieron un pequeño papel como prisionero. En este punto, todo fue historia. A día de hoy, Danny Trejo suma más de 300 producciones, su imagen ruda y su historia real lo convirtieron en el actor perfecto para papeles intensos. Fue Robert Rodríguez quien lo catapultó con Machete, personaje que convirtió a Trejo en leyenda viva del cine de acción, pero lo que lo diferencia del resto de esta lista es que él no solo sobrevivió a su pasado criminal, sino que lo transformó en su mayor fortaleza. Actualmente, a sus 80 años, recorre cárceles y centros de rehabilitación contando su historia, ayudando a personas atrapadas en los mismos círculos que casi lo matan. Además, ha sabido capitalizar su gloria. Es dueño de la exitosa cadena Trejo's Tacos en Los Ángeles, símbolo de que sí se puede salir del hoyo y montar un imperio. Mientras otros arruinaron sus carreras por sus delitos, Trejo hizo justo lo contrario, los utilizó como trampolín delictivo, y en su caso, la prisión fue más escuela que castigo. Pero esperen. Ahora pasamos a un caso que es prácticamente un manual de cómo arruinar una carrera. Vamos con el siguiente. Una joven promesa de Televisa, Carlos Ed, que lo tenía todo para triunfar, hasta que perdió la cabeza en público y su futuro se esfumó en segundos. Carlos venía ganando notoriedad con participaciones en Mi corazón es tuyo y, como dice el dicho, tenía el perfil perfecto: carita de galán, buen físico, buena actitud en cámara y el respaldo de una de las televisoras más poderosas de Latinoamérica. Todo iba en ascenso hasta que en el 2018, durante la presentación de una nueva telenovela en un hotel de la Ciudad de México, protagonizó una escena digna de escándalo. Según los testigos, un paparazzi lo estuvo siguiendo sin tregua, incluso en momentos privados. Carlos, visiblemente molesto, explotó. En un arranque de furia, se le fue encima al fotógrafo y lo golpeó, causándole heridas leves. La policía llegó de inmediato y lo arrestó en el lugar. Las imágenes de su detención con la cara desencajada y esposado le dieron la vuelta a todas las redes y noticieros. En menos de 24 horas había pasado de joven promesa a escándalo nacional. Aunque fue liberado al día siguiente tras pagar fianza, el daño ya era irreversible. Televisa marcó distancia casi de inmediato. Los castings dejaron de llegar y los proyectos en los que ya estaba considerado desaparecieron. Una mancha así no se borra fácil, y menos cuando aún no has construido suficiente capital de fama para resistirla. Carlos intentó limpiar su imagen. Ofreció disculpas públicas, participó en campañas contra la violencia y trató de reactivarse en redes sociales. Logró colarse en algunas producciones independientes, pero su nombre ya no generaba entusiasmo. El brillo se apagó antes de alcanzar su punto más alto. Hoy en día sigue intentando recuperar terreno, apareciendo en proyectos menores y esperando esa segunda oportunidad que por ahora no llega. Y llegamos a otro nombre fuerte.
Rafaela Amaya, este actor alcanzó una popularidad arrolladora gracias a su interpretación de Aurelio Casillas en la serie El Señor de los Cielos. Una producción de Telemundo que rompió récords de audiencia y convirtió a Amaya en uno de los iconos de la televisión hispana. Su imagen de narcotraficante poderoso y carismático conquistó a millones de espectadores durante varias temporadas, sin embargo mientras su personaje dominaba la pantalla. En la vida real, Rafael luchaba contra sus propios demonios. La fama, el ritmo de trabajo intenso y el entorno lo arrastraron a una peligrosa adicción a las drogas que casi lo destruye por completo. Nacido el 28 de febrero de 1977 en Hermosillo, Sonora, Rafael inició su carrera artística como vocalista de la banda Almalafa, antes de dedicarse a la actuación. Rafael Amaya se volvió una figura internacional gracias a su papel como Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, donde interpretó a un narcotraficante con tanta intensidad que muchos dijeron que él había nacido específicamente para ese papel principal. Pero lo que pocos sabían, era que fuera de las cámaras, el actor iniciaba a confundirse terriblemente con su propio papel. Mientras la serie rompía récords de audiencia, la vida personal de Amaya entraba en caída libre. La presión, la fama y su exposición al mundo del narcotráfico, aunque fuera de ficción, lo empujaron hacia un consumo creciente de drogas y alcohol. Su comportamiento se volvió errático, y en 2019 desapareció sin dar explicaciones durante las grabaciones de la 7ª temporada. Así, sin previo aviso, el protagonista dejó colgado a todo el equipo. Iniciaron a circular rumores de que se encontraba enfermo o simplemente de vacaciones, pero la verdad fue mucho más oscura. Rafael había sido internado de emergencia en una clínica de rehabilitación en Culiacán. Estaba en estado crítico con episodios de paranoia y delirios producto de un consumo excesivo que ya se le había salido completamente de las manos. Fue Julio César Chávez, exboxeador y dueño del centro, quien confirmó públicamente lo ocurrido aunque nunca fue arrestado ni enfrentó cargos criminales. Su situación fue tan grave que la producción decidió eliminar a su personaje con una muerte repentina. El escándalo dejó fuera de la industria por más de un año. Recién en diciembre de 2020, reapareció mostrando una imagen más sobria y anunciando su rehabilitación. En 2021, firmó nuevamente con Telemundo e hizo un breve regreso a la serie, tratando de reconstruir su carrera desde las cenizas. La siguiente situación no es de drogas ni desapariciones, sino de golpes, insultos y escándalos al por mayor. Alfredo Adame. Aunque tiene más de 4 décadas de trayectoria en la televisión mexicana, últimamente ha sido conocido más por sus peleas callejeras que por sus actuaciones. Su historial de broncas parece sacado de una telenovela sin final feliz. A diferencia de otros actores con problemas más serios con la ley, lo de Adame es un desfile constante de escándalos públicos. En 2020, protagonizó un enfrentamiento con un conductor de aplicación que casi termina a puñetazos. La pelea fue grabada por testigos, se volvió viral y él acabó detenido brevemente antes de pagar una fianza. En varias ocasiones, Adame ha sido arrestado tras involucrarse en peleas físicas casi siempre en la vía pública, y por insultar a figuras del medio. Ha lanzado acusaciones y ofensas contra presentadores, exparejas, famosos y hasta políticos, ganándose varias demandas por difamación y amenazas. Su enemistad con Laura Bozzo ha llegado incluso a los tribunales, y su pelea eterna con el cazafantasmas Carlos Trejo ya es parte del folclore. Incluso llegaron a pactar una pelea de box que nunca se concretó, pero sirvió para generar titulares durante meses. Pese a todo esto, Adame sigue presente en la pantalla chica. En 2022 participó en La Casa de los Famosos, donde fiel a su estilo se peleó con medio elenco. Aunque sus problemas con la justicia no han derivado en condenas graves, el daño a su reputación es evidente. Mientras otros actores han buscado redimirse o salir del escándalo con dignidad, Alfredo parece haberse acomodado perfectamente en su papel de villano mediático. Sus apariciones son garantía de controversia, aunque no siempre le sirvan para avanzar en su carrera artística. A veces parece que lo único que mantiene su nombre en circulación son los líos que él mismo se encarga de provocar. Ahora le toca el turno a Eduardo Yáñez, el eterno galán de telenovela que, aunque durante décadas fue símbolo de profesionalismo y talento, hoy es más conocido por sus escándalos y explosivas reacciones que por sus actuaciones. Su historia es la prueba viviente de que en la era digital, un mal gesto frente a una cámara puede perseguirte para siempre, y en su caso ha sido más de uno. Todo estalló en octubre de 2017 cuando, durante una alfombra roja en Los Ángeles, el periodista Paco Fuentes del programa El Gordo y la Flaca le hizo una pregunta sobre su hijo, un tema que según todos sabían era como apretar un botón rojo. Yáñez, en lugar de simplemente ignorarlo, le soltó una bofetada en plena cara. El video se viralizó en minutos. El reportero lo demandó por agresión y, aunque se llegó a un acuerdo extrajudicial, el daño a la imagen pública del actor ya era irreversible, pero no fue un caso aislado. Desde entonces Eduardo parece haber desarrollado una especie de alergia a los periodistas.
En junio de 2024, durante los Premios Grandeza Hispana en la CDMX, protagonizó otro momento tenso, cuando visiblemente molesto le arrebató el celular a la reportera Patricia Cuevas, quien simplemente le preguntó si se había unido al cristianismo. El actor furioso dijo que no tenía por qué dar explicaciones de su vida espiritual, y reaccionó con esa agresividad que ya se le ha vuelto costumbre. Los testigos quedaron en shock, pero para los medios no fue ninguna sorpresa, y por si eso fuera poco, a finales de ese mismo año su exabogada Mariana Gutiérrez lo denunció por violencia de género y daño moral. Según relató, Eduardo la enfrentó en un restaurante con gritos e insultos tras una diferencia profesional, y el escándalo no tardó en explotar en los portales de noticias. Ella presentó una demanda formal asegurando que no se trataba de la primera vez que el actor tenía comportamientos violentos hacia mujeres en su entorno cercano. Hasta el momento, el proceso sigue en curso, pero el historial comienza a hacerse demasiado repetitivo como para pasarlo por alto. A todo esto se suma su fama de ser complicado en los sets, su mal humor constante y su dificultad para mantener relaciones profesionales estables. Aunque ha intentado limpiar su imagen con disculpas públicas y apariciones más sobrias, su temperamento le juega en contra una y otra vez. Eduardo Yáñez pasó de ser el galán perfecto a convertirse en un genio en sabotear su propia carrera. Lo que antes eran portadas por sus éxitos, hoy son titulares por sus agresiones, y lo más irónico de todo es que mientras muchos actores luchan por figurar en medios, él lo logra cada vez que pierde el control. Seguimos con otro de esos galanes que durante años parecían intocables, pero cuya imagen terminó resquebrajándose por escándalos personales que contrastan con los personajes perfectos que interpretaban. Ahora es el turno de Jorge Salinas, quien al igual que Eduardo Yáñez logró construir una carrera sólida en el mundo de las telenovelas, aunque no precisamente libre de polémicas. Siempre fue presentado como el hombre ideal, romántico, fuerte, protector, pero en la vida real las situaciones no fueron tan idílicas. En 2009 Salinas fue detenido en Miami tras ser acusado de violencia doméstica por su entonces esposa, Adriana Cataño. La noticia fue un escándalo inmediato, y las imágenes del actor escoltado por la policía estadounidense recorrieron los medios como pólvora, derribando en segundos la fachada de galán respetable. Aunque el caso no llegó a juicio y la pareja se reconcilió momentáneamente, la mancha quedó. Durante décadas, Salinas fue el epicentro de más de una polémica por su comportamiento errático fuera de cámaras. Su carácter fuerte y, según algunos, poco tolerante lo ha llevado a enfrentarse con reporteros, compañeros de set e incluso fans. De hecho, hay múltiples testimonios de que durante rodajes ha tenido roces serios con colegas por temas de ego y control, llegando incluso a abandonar sets temporalmente por diferencias creativas que no eran otra cosa que arranques de mal humor. Por si fuera poco, su historial sentimental también ha dado mucho de qué hablar. A lo largo de su carrera ha estado envuelto en varias relaciones polémicas con actrices y más de una vez ha sido acusado de infidelidad. Su matrimonio con Elizabeth Álvarez ha estado castigado y sentenciado por rumores persistentes de crisis, separaciones silenciosas y hasta supuestas infidelidades. Aunque ambos han intentado mantener una imagen pública de unidad, también ha habido versiones de que su carácter le ha cerrado puertas en la industria. Aunque sigue trabajando, ya no es el rostro omnipresente de antes. Algunas productoras lo consideran una figura problemática y marcas que antes lo buscaban para campañas se han mantenido al margen, temiendo quedar atrapadas en alguno de sus escándalos. Aunque con los años ha intentado mostrarse más accesible, Jorge Salinas, al igual que Yáñez, demuestra que ser un galán de telenovela no garantiza que tu vida personal esté libre de drama. Y acabamos esta lista como se debe, con escándalo corrido y sangre en la pista. Pues esto es porque el último nombre no es de un actor, sino de una verdadera leyenda del regional mexicano. Ramón Ayala, el rey del acordeón. Su legado musical es incuestionable, pero su historial fuera del escenario tiene capítulos dignos de una narconovela. Todo explotó en diciembre de 2009, cuando Ayala fue detenido durante un operativo militar en Tepoztlán, Morelos. Supuestamente estaba dando un show privado por Navidad. Lo que nadie le dijo, o eso alega a él, es que estaba tocando para una fiesta organizada por nada menos que el cártel de los Beltrán Leiva. Aquello terminó en tragedia, los soldados entraron a la fuerza, hubo un tiroteo y murieron 3 personas. En medio del caos, Ayala y su banda fueron arrestados como si fueran parte del show del parte del criminal. Las autoridades no se anduvieron con rodeos, lo acusaron de posibles vínculos con el narco. Aunque sus abogados juraron que él solo fue a cantar sin saber a quién, la historia sonaba demasiado perfecta. En ese mundo todos saben que los artistas suelen recibir montones de dinero por tocar en fiestas de capós. Muchas veces sin hacer demasiadas preguntas, pero esta vez el escenario fue demasiado público, y el escándalo imposible de tapar. Estuvo varias semanas tras las rejas mientras lo investigaban. No se encontraron pruebas sólidas, y finalmente lo liberaron, pero el daño ya estaba hecho.
En un género que coquetea constantemente con la narcocultura, muchos se preguntaron si lo de Ayala fue una simple coincidencia, o parte de una costumbre más común de lo que se quiere admitir. Y ese no fue su único encontronazo con las autoridades. A lo largo de los años ha tenido múltiples roces en la frontera. Retenido por posesión de sustancias en pequeñas cantidades, y por altercados con agentes migratorios. Nada escandaloso como el fiestón con los Beltrán Leiva, pero sí suficiente como para que más de uno lo mantenga en la mira. Lo impresionante es que pese a todo, Ramón Ayala no cayó. Al contrario, se mantuvo firme, lanzó más discos, hizo más giras y hasta ganó varios Grammy latinos después del escándalo. Su base de fans inquebrantable lo siguió como si nada, y él con su acordeón en manos siguió tocando como si no acabara de salir de un capítulo de El Señor de los Cielos. Hoy, a sus 79 años, Ayala sigue de pie demostrando que a veces el talento pesa más que cualquier polémica, pero la verdad es que ese episodio de los narcos quedó grabado como una mancha imposible de borrar, porque aunque la ley lo dejó libre, el recuerdo de aquella narcofiesta sigue retumbando como un acordeón desafinado en medio del escándalo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál de estos casos te dejó con la boca abierta. Hasta el próximo video, amigos y amigas.